Yo me acuerdo que tenía amigos que me decían, uy, Gonzalo, mira, sí, emprender es complicadísimo, al principio te va a ir mal. Y yo les dije, mira, yo sé que me va a ir mal. Yo ya he trabajado en ventas, sé que los negocios son duros, que es duro vender, no es sencillo. Y yo sé que al inicio van a haber momentos que nos van a ir mal. No necesito que me lo recuerdes. Entonces, por favor, le decía a todas las personas, mis amigos, familiares, no me recuerdes de las cosas malas que pueden pasar. Solamente dime cosas buenas, no porque me quiera engañar o pensar que las cosas siempre van a ir bien, porque no es así. Lo digo porque nuestra energía mental, nuestra fuerza mental es limitada y si estamos rodeadas de gente que nos dicen que nos va a ir mal, nos van a desgastar y nos van a cansar. Hola emprendedoras y emprendedores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi primer podcast. Todavía no tiene nombre, lo estamos pensando, pero la idea es poder hacer un formato un poco más largo donde podamos conversar, donde puedan escuchar mis experiencias, las experiencias de otras personas acerca del emprendimiento, porque sabemos que emprender, hacer tu primer negocio, empezar en ventas, empezar en todo este nuevo mundo, no es sencillo, y hacerlo solo es más complicado aún. Y de hecho, con muchos emprendedores con los que he hablado, muchas veces nos sentimos solos, ¿no? Como que estamos solos, luchando, tratando de sacar adelante nuestro negocio, nuestra idea, y no es sencillo hacerlo solo. Por eso quiero hacer este podcast, que es un formato un poco más largo para poderte acompañar, para poderte contar las experiencias, para aprender juntos, para ir conversando, ¿sí? Para que nos podamos acompañar en este camino. Tanto tú como yo podamos ir avanzando en este camino. Y de hecho esto es algo que yo hago siempre, ¿no? De hecho cuando empecé la primera empresa, trataba de escuchar mucho podcast de otros emprendedores, de otros negocios, de otras personas, para sentirme por una parte acompañado y por otra parte motivado, porque el hecho de escuchar que otras personas pasaron por lo mismo que estoy pasando yo, que sintieron lo mismo que estaba sintiendo yo, que sentían las mismas angustias, las mismas alegrías, el hecho de sentir que yo no era el único que estaba pasando por eso, pues me hacía sentir más motivado, ¿no? Decía, ok, estoy yendo por el camino correcto, las personas que están más adelante han pasado lo mismo que yo, y eso pues me da más motivación a querer seguir adelante, de no, ¿qué te digo?, rendirme al primer problema o rendirme cuando no conseguimos las ventas que queríamos. El tema principal de este podcast tiene que ver con todas las cosas que debo conocer antes de emprender. Por muchas veces emprendemos, y te digo en general, yo también, cuando empecé a emprender, pues me lancé. Dije, ya quiero tener mi empresa, fue el momento adecuado, tenía experiencia, tenía algo de dinero ahorrado, y dije, bueno, ahora es el momento, ¿no? Y le dije a mi esposa, vamos a emprender, ahora quiero volverme emprendedor. Pero fue así, tampoco fue tan planeado, tampoco fue tan estructurado como me hubiera gustado. Tenía ese sentimiento de querer emprender hace mucho tiempo, pero había muchas cosas que no sabía acerca de emprender, porque normalmente cuando uno emprende, pues uno es bueno técnico, ¿no? Técnicamente uno es bueno vendiendo, uno es bueno haciendo el mantenimiento, haciendo la operación, etcétera. Pero esa es solamente una parte de todo el negocio, de todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Esto es una sola pieza y cuando empiezas a emprender te das cuenta que hay otras 500 piezas adicionales que no sabemos cómo funcionan y que tenemos que aprender en el camino. Y eso pues nos puede desanimar un poco. Por eso este podcast, el primero quiero que sea acerca de este tema. ¿Qué cosas debemos tener claro? ¿Qué cosas debemos conocer antes de emprender? Para que no nos desanimemos, digamos, muchos emprendedores o personas que empiezan su negocio se desaniman porque tal vez tenían una expectativa distinta a lo que era emprender y cuando ven el día a día que no funciona de esa forma, pues se desaniman y se desaniman antes de tiempo. O sea, tal vez no le han dado el tiempo suficiente para que funcione su idea de negocio. Entonces, por eso es importante conocer estas cosas antes de lanzarnos a querer hacer nuestro emprendimiento. Y son cosas que yo he aprendido de otros emprendedores, de cosas que he aprendido, de cursos, de libros. Y son cosas que también hemos aprendido en nuestra experiencia con mi esposa también en estos 4 o 5 años emprendiendo, que seguimos emprendiendo, seguimos creciendo, no todo es perfecto, no todo es lineal, pero seguimos ahí. Entonces, esas son algunas de las experiencias que te quiero compartir ahora, ¿no? Entonces, el primer punto que tenía dentro de mi lista, acá de qué cosas quiero hablar en este podcast, es entender cuál es la diferencia entre ser emprendedor en el sentido de ser dueño de un negocio, qué cosa ser independiente o freelancer, porque muchas veces lo confundimos. De hecho, cuando empezamos, todos empezamos como freelancers, todos empezamos como trabajadores independientes, porque no tenemos a nadie más en nuestra empresa, somos nosotros los que cotizamos, los que vendemos, los que hacemos la parte de operación, los que hacemos todo el tema de postventa, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, aún no tenemos un negocio como tal, digamos, hemos dejado de trabajar para una empresa, es verdad, ya no tenemos un jefe directo, no estamos en una planilla con un sueldo, ahora somos independientes o freelancers, pero todavía no somos dueños de un negocio como tal. Digamos, un negocio como tal ya lo alcanzamos cuando tenemos una estructura, es decir, podemos decir que tenemos un negocio funcionando cuando nosotros ya no pertenecemos al negocio.
somos dueños del negocio. Ya no necesitamos estar ahí todos los días para que nuestro negocio funcione. Eso es lo que queremos todos al final. Entonces tenemos que entender estas dos diferencias porque muchas veces podemos empezar siendo independientes, nuestro negocio de una sola persona o dos personas, pero no llega a ser un negocio en sí independiente de nosotros, ¿no? Depende de que nosotros estemos todo el día en el negocio. Y ahí todavía pues no hemos alcanzado ese sueño de independencia donde queríamos como emprendedores tener una empresa y bueno, desarrollar una idea que nosotros queremos, pero un momento no tener que estar todo el día en el negocio. Entonces tenemos que entender estas dos formas, ¿no? Que cuando somos dueños de un negocio es que ya existe una estructura, nosotros no tenemos que estar ahí todo el día metidos. Y también existe la otra forma donde somos independientes o freelancers y ahí todavía no tenemos realmente un negocio independiente. Puede ser que al inicio como consultores, como trabajadores independientes, como freelancers podamos generar mucho dinero. Seamos una pequeña empresa de uno o dos, pero no termina de ser un negocio aún, porque la idea del emprendimiento puede ser que podamos trabajar de forma independiente al negocio, es decir, que si un día queremos, podamos vender el negocio. Esto, hay un par de libros interesantes acerca de esto. Uno es el Build to Sell, construir para venderlo, y el otro es el mito del emprendedor o el e-mito, donde el libro habla un poco acerca del hecho de querer ser emprendedor. Al final se tiene que traducir en que podamos generar un negocio que sea separado de nosotros, que el negocio no dependa de nosotros y que si algún día lo queremos vender, lo podemos vender y el negocio va a seguir funcionando. Eso es lo que buscamos todos, eso es lo que yo busco, ¿no? Generar negocios donde puedan ser independientes de mí y no tenga que estar todos los días en la operación o en la venta. ¿Por qué? Porque también como emprendedores tenemos muchas ideas y queremos hacer muchas cosas. Y de hecho yo tengo muchas ideas que quisiera hacer y no puedo hacer porque al día de hoy todavía los negocios dependen de mí o de mi esposa y que tenemos que estar ahí metidos en el día a día para que funcione. Lo ideal sería llegar a un punto donde tenemos un negocio que sea independiente de nosotros para que, ok, yo genero un negocio que ya funciona, la parte operativa, la parte comercial, ya hay personas que se encargan, puedo salir de ese negocio e ir a crear otro negocio o tratar de hacer otra idea que me parece interesante. Eso es lo que buscamos al final como emprendedores. Entonces, tenemos que tener claras esas dos diferencias y también tenemos que tener claro al inicio que no necesariamente pues vamos a poder hacer una empresa completa con estructura, que al inicio vamos a hacer como trabajadores independientes o freelancers. El otro tema importante es acerca del sueldo. El sueldo que nos vamos a poner como emprendedores, como dueños de negocio, como independientes. ¿Por qué? Porque tal vez en tu negocio, en la empresa donde trabajábamos anteriormente o en la empresa donde trabajabas anteriormente ganabas 10. Y está bien, tenías un buen sueldo, ganabas 10 todos los meses. Perfecto. O como vendedor ganabas 10, ganabas 8, etc. No importa. El tema es que tú ganabas un sueldo. Pero cuando eres independiente, cuando eres freelancer, cuando eres emprendedor, cuando estás haciendo tu negocio, llegar a ese sueldo no es tan sencillo. Porque puedes decir, ok, mira, si yo vendo 10, gano 10. Tal vez cuando somos solamente nosotros y podemos alcanzar esas ventas, pues sí, podría ser que nosotros vendemos 10 y ganamos 10. Lo normal es que si ganamos 10, nuestro sueldo va a ser 2 o 3, porque hay impuestos, hay que pagar a contador, hay que pagar la oficina, hay que pagar la computadora, hay que pagar los sistemas, el CRM, el Monday, digamos, hay toda una estructura detrás para que nuestro negocio funcione. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, porque normalmente cuando emprendemos o hacemos nuestro primer negocio decimos, ya, quiero ganar 10 y pienso que, uy, este mes gané 10, excelente, voy a ganar 10. No, de esos 10 hay que quitar impuestos, hay que quitar toda tu estructura. Entonces sí es importante que cuando empecemos a emprender tengamos esto claro, porque si quiero ganar 10, tengo que pensar que tal vez tengo que ganar 50, tengo que vender 50 como empresa. Y eso ya nos pone en la perspectiva más clara del volumen del negocio, ¿no? Porque si yo salgo pensando, ya, si mi negocio hace 10 todos los meses, entonces al final de año vendo 120, está perfecto, yo creo que puedo hacer un negocio de ese volumen en corto tiempo. Pero es distinto cuando tú dices, ok, si yo quiero ganar 10, realmente tengo que vender 50 todos los meses porque tengo que pagarle a las personas, la estructura, la oficina. O tal vez no sea 50, tal vez sea 100, no sé, estoy poniendo un número. Pero ya cuando nos ponemos a pensar con esos números y hacemos un poco de planeamiento financiero y vemos las metas, nos vamos a dar cuenta que para ganar 10 vamos a necesitar ganar 50, por lo menos. Y cuando vemos y decimos, ok, 50 todos los meses por un año, esos son 600,000. Entonces es un número mucho más grande, antes era 120. Y ahí ya nos pone en perspectiva decir, oye, ¿qué tengo que hacer para llegar a generar un negocio que venda y entregue bien el producto y tenga una operación que logre vender 600,000 al año?
Y cuando empezamos a ver los números de esa forma, pues ya nos damos cuenta que la estructura, el volumen es completamente distinto al que pensamos inicialmente, que si gano 10, gano 10. Entonces, eso es algo que también debemos tener en cuenta y es algo que, te soy sincero, cuando empecé no lo tenía tan en cuenta. Dije, mira, si vendo 10, voy a poder ganar 10 mensual ya. Voy a ganar lo mismo que ganaba en mi empresa donde yo trabajaba. Y no es así. Entonces, si ganamos 5, no pensemos que solamente vendiendo 5 vamos a ganar 5. Eso solamente sucede cuando trabajamos en una empresa, donde vendemos, ganamos nuestra comisión y si nuestra comisión es nuestro porcentaje, ganamos 5, perfecto, eso es lo que vamos a cobrar. Pero cuando tenemos una empresa y vendemos 5, hay que pagar las estructuras y hay que pagar otros gastos y no vamos a ganar nosotros 5 como emprendedor o como dueño de negocio. Así que hay que tener cuidado con eso y tenerlo claro antes de salir a emprender porque nos podemos desanimar y decir, oye, pero este mes gané 5 y solamente estoy cobrando 1. ¿Qué pasó? Este negocio no es rentable. No es que no sea rentable, es que no nos hemos dado cuenta el volumen de negocio que se tiene que generar. Tal vez en nuestra empresa, para que nosotros nos pagaran 5, en la empresa donde trabajábamos, la empresa tenía que vender 3 millones para pagar toda la estructura de las empresas que nos permitieran nosotros vender y tuviéramos toda la parte operativa para poder ejecutar. Entonces son cosas que tenemos que poner en perspectiva para que no nos vayamos desanimando desde el inicio. ¿Qué más tenemos? Y el otro punto importante también es que cuando empezamos a emprender, es muy importante que tengamos claro qué producto vamos a hacer o qué servicio vamos a vender. ¿Sí? Porque no todos los productos son escalables. Eso me pasaba a veces cuando hablaba con amigos, ¿no? Y la típica, ¿no? Que me decía, oye, mira, tengo una amiga que vende queques y está ganando tanto dinero al mes, yo creo que me voy a poner a hacer ese negocio, ¿no? O tengo otro amigo que viaja a Estados Unidos y trae ropa y trae productos de Estados Unidos y mira, y cada vez que viaja, no sé, gana $1,000, $2,000, oye, es un negocio rentable, creo que me voy a meter a ese negocio, ¿no? Me voy a volver independiente para hacer eso, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando queremos hacer un negocio, esos negocios pues nos pueden parecer rentables al inicio, pero a la larga no lo van a ser tan rentables porque no son negocios que son fáciles de escalar. Cuando nosotros empecemos un negocio tenemos que tener claro que el producto o servicio que vendamos tiene que ser un producto o servicio escalable. Por ejemplo, si yo me dedico a viajar a Estados Unidos y traer ropa o productos en mi maleta para venderlos en mi país, puede que sí, si viajo una vez al mes, sea rentable, pero no es escalable. Es decir, ¿cuántos viajes voy a poder hacer al mes? ¿Cuánta gente tendría que contratar para que viaje? O si quiero realmente importar, el negocio real sería hacer importación de productos desde Estados Unidos o del país que queramos. Y para hacer un negocio rentable de importación necesito volumen, no puedo traer una maleta, tengo que traer un contenedor. Cuando pensemos en qué negocio queremos empezar a trabajar, y eso nos pasa un montón, te digo, tengo muchos amigos que empezaron así y me dicen, Gonzalo, ya llevo como 2 años haciendo esto y no crezco, ¿no? Y mi empresa no crece y no gano más dinero. Es porque pasa eso, ¿no? Tenemos esta ilusión de estos negocios que creemos que pueden ser rentables, porque hemos visto, tenemos un amigo que viaja o que vende queques o que vende algún producto o que importa algo de China y lo vende y creemos que puede ser rentable, ¿no? Pero tenemos que pensar, cualquier producto o servicio que nosotros queramos empezar para emprender tiene que ser escalable. Es decir, no lo puedo hacer solamente una vez, lo tengo que hacer 1000 veces. Tiene que ser un producto rentable, tiene que ser un producto que sea fácilmente escalable, que sea replicable varias veces y que se pueda hacer en una escala masiva para que realmente sea un negocio, porque lo triste sería que invirtamos 2, 3 años en querer hacer crecer un negocio cuando nos damos cuenta que a la larga no es un negocio que sea escalable, que es un negocio que depende solamente de mí y que no puedo contratar a 10 personas para que hagan lo mismo. Entonces ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta antes de querer lanzarnos a emprender. Tenemos que escoger bien el producto, que sea un producto escalable. Y obviamente que sea un producto bueno. Si es un producto que no se lo venderías a tu familia, que no se lo venderías a tu mamá, no te metas en ese producto. Un producto bueno es un producto al cual se lo vendería a mi hermano, se lo vendería a mi esposa, se lo vendería a mi mamá. Si no se lo puedes vender a tu familia, descártalo. No es un buen producto, busca otro producto. El otro punto que también es importante es que tenemos que aprender nuevas habilidades. Y esto nos va a pasar a todos cuando empezamos a aprender y nos puede desanimar. Pues nuevamente, como te dije, yo soy muy bueno vendiendo, empecé mi negocio y dije, ok, me enfoco a vender, sé vender, excelente. Pero tal vez no soy tan ordenado y no manejo bien la parte de operaciones.
y tal vez no sé tanto de contabilidad y no sé tanto de marketing, no sé de redes sociales, etc. Entonces, cuando empezamos a emprender, sí es importante que seamos buenos en algo. Eso es básico, porque tenemos que ser buenos en algo, porque luego si queremos buscar un socio, solamente vamos a tener socios si somos buenos en algo. Es decir, si tú te quieres asociar con otra persona y la otra persona es muy buena en operaciones y tú no eres bueno en nada, esa persona no se va a querer asociar contigo para decir, oye, ¿tú qué aportas? O sea, está bien el capital, pero además de capital, ¿qué puedes aportar? Por eso nosotros tenemos que ser muy buenos en una habilidad, sea vender, sea la parte de operaciones, postventa, etcétera, marketing, redes. Tenemos que ser muy buenos en algo y luego buscar socios que nos complementen otras habilidades o trabajar en las otras habilidades, porque las habilidades que nos sirvieron para ser buenos trabajando en una empresa no son las mismas habilidades que son buenas cuando queramos ser emprendedores. Por ejemplo, si yo era muy bueno generando mis ventas en mi empresa, está bien. Si yo era muy bueno generando proyectos en mi empresa con los recursos que tenía, porque tenía muchos recursos en la empresa donde trabajaba para hacerlo, está bien, pero cuando eres emprendedor no te sobran recursos, estás utilizando tus recursos, entonces cada sol que vas a gastar no lo puedes desperdiciar. Y digamos, es algo que a mí me pasaba. En la empresa donde yo trabajaba tenía un equipo de vendedores y sí vendían, pero habían algunos que vendían muy bien y habían otros que no vendían tan bien. Está bien, pero como no eran mis recursos, como no era mi empresa, pues podía dejar que hubieran vendedores que estuvieran dentro del promedio y que estuvieran ahí, más o menos, ¿no? Pero cuando es tu empresa y es tu dinero, es difícil mantener a vendedores que no están siendo efectivos porque vas a perder plata. Vas a pagarles un sueldo y no te va a ser rentable mantenerlos. Entonces, son habilidades distintas, ¿no? Cuando trabajamos en una empresa donde tenemos más recursos, vamos a tomar decisiones distintas a cuando somos emprendedores. Y tenemos que tener habilidades distintas. Entonces, eso quiere decir que si somos buenos en algo, está bien, pero no va a ser suficiente. Necesitamos aprender otras herramientas. Y eso es lo que tratamos de hacer en este canal. Mostrarte un poco acerca de la parte contable, acerca de las finanzas, hablar acerca de la gestión comercial, de otras habilidades que vamos a necesitar para vender. Porque yo lo he visto, yo lo veo en otros amigos que son emprendedores que llevan años emprendiendo y con negocios muy exitosos, pero que llegan a un límite, ¿no? Llegan a un límite porque es su capacidad de gestión. Son muy buenos tal vez en la parte operativa, pero no pueden seguir creciendo porque no tienen esa parte de gestión, no saben contratar, no saben cómo hacer el postventa, tal vez son buenos en la parte operativa o técnica y no son buenos en la parte comercial, o al revés, son buenos en la parte comercial, pero no son buenos en la parte de operación y de gestión. Entonces eso genera un límite para que su negocio no pueda seguir creciendo. Y ellos son excelentes profesionales, pero les faltan las otras habilidades que no siempre aprendemos, salvo que tú empieces un emprendimiento y ya has pasado por puestos de gerencia o has sido gerente general de una empresa, pues sí, probablemente, y has sido un buen gerente, y has sido un gerente efectivo y exitoso en esto, pues sí, cuando quieras abrir tu negocio, ¿no?, de forma independiente de tu emprendimiento, pues puede hacer que para ti va a ser más sencillo porque ya aprendiste esas funciones o muchas de las habilidades de gestión de equipo comercial o administrativa que necesitan. Pero si solamente venimos de hacer una función en específico, de solamente trabajar en algo y queremos pasar a un emprendimiento, pues ahí sí nos va a costar. Y sí tenemos que aprender mucho. De hecho, cuando yo empecé el emprendimiento, me di cuenta de todas las cosas que no sabía y empecé a buscar en internet, empecé a buscar cursos, empecé a buscar gente con la cual que pudiera conversar y que supieran hacer esas cosas que yo no sabía hacer y que tenía que aprender. De hecho, una de las habilidades que aprendí inmediatamente fue cómo usar las redes sociales o el marketing o cómo vender por internet, porque yo era muy bueno vendiendo de la forma tradicional, pero no conocía la venta digital. Y eso fue lo primero que me puse. Me puse un año a aprender, e intentar y probar cómo funciona el marketing digital, las redes sociales, cómo hacer páginas web hasta que lo aprendí y es una herramienta que el día de hoy me funciona mucho. Sí, entonces si vamos a aprender, recuerda, hay que seguir aprendiendo. Hay habilidades que no conocemos y que probablemente nuestros jefes o los dueños de los negocios sí lo conocían, así que no podemos dejar eso de lado. Y quiero terminar con un par de temas importantes. Uno es que como emprendedores tenemos que ahorrar y tenemos que saber diferenciar nuestro sueldo del sueldo de la empresa. ¿Sí? Los ingresos de la empresa son los ingresos de la empresa. Y si ganaste 10 o si vendiste 10 en tu empresa y quedaron 3, ese 3 de utilidad no es tu sueldo. Ese 3 de utilidad es el dinero en la empresa. Y no puedes tampoco retirar el 100% del dinero en tu empresa. ¿Por qué? Porque luego no vas a tener dinero para invertir. Entonces, si tienes tu empresa y estás ganando dinero, ponte un sueldo.
Si ganaste 10 y te quedaron 3, entonces tu sueldo es 1 y tienes que dejar 2 en tu empresa porque eso te va a servir para pagos de planillas futuros, para hacer inversión en herramientas, en computadora, en estructura. Necesitas tener un fondo dentro de tu empresa que te ayude a sopesar esos ciclos de ventas malos, porque si sacas todo el dinero de tu empresa, el mes que no logres las ventas que tú quieres o venga una crisis, no vas a poder pagar planilla, no vas a poder pagar estructura, no vas a poder pagar proveedores. Entonces es importante que diferencies el ingreso en tu empresa versus tu sueldo. Tu sueldo es aparte de la utilidad, tienes que tener tu sueldo, pero tienes que dejar dinero en la empresa para el futuro poder hacer inversiones, porque si no vas a cometer un error que yo también he cometido al inicio y es que todo el ingreso de la empresa puede ser mi sueldo y luego cuando quiero hacer una inversión en tecnología, en computadoras, en equipos, pues nos damos cuenta que no tenemos un fondo y tenemos que ir generando un fondo que sea propio de la empresa, que es dinero de la empresa. Recuerda que en el futuro, cuando queramos crecer y queramos que nuestra empresa sea una empresa más grande y sea autónoma, las empresas son legalmente y tributariamente son entes distintos a nuestra persona, a una persona natural, como le podríamos decir. Una empresa es una ente tributaria, legal, independiente a nosotros. Y nosotros, cuando este negocio crezca mucho más, nosotros vamos a ser un trabajador más, o un director más, o un accionista más de esta empresa, que va a tener su propia identidad fiscal. Entonces, por eso es que es bueno que desde el inicio lo mantengamos separados. Mi sueldo es mi sueldo y el dinero de la empresa es el dinero de la empresa. Tenemos que tenerlo separado. Y como último consejo es, cuando emprendemos tenemos que tener mucho cuidado de las personas que nos rodeamos. Y esto lo vamos a ver en YouTube y en Internet un montón, ¿no? De las personas tóxicas, las personas positivas, las personas que te ayudan o no te ayudan. Y pues esto tenemos que tenerlo claro con nuestros amigos, con los familiares, con las personas que hablamos, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que tenía amigos que me decían, uy, Gonzalo, mira, sí, emprender es complicadísimo, al principio te va a ir mal y todo, ¿no? Y yo les dije, mira, yo sé que me va a ir mal. Yo ya he trabajado en ventas, sé que los negocios son duros, que es duro vender, no es sencillo, y yo sé que al inicio van a haber momentos que nos van a ir mal. No necesito que me lo recuerdes, porque yo ya lo sé. Créeme que yo ya lo sé, en mi experiencia sé que las cosas se pueden poner complicadas. Entonces, por favor, le decía a todas las personas, mis amigos, familiares, no me recuerdes de las cosas malas que pueden pasar. Solamente dime cosas buenas, no porque me quiera engañar o pensar que las cosas siempre van a ir bien, porque no es así. Lo digo porque nuestra energía mental, nuestra fuerza mental es limitada. Y si estamos rodeadas de gente que nos dicen que nos va a ir mal, nos van a desgastar y nos van a cansar. Y no vamos a tener la energía suficiente para afrontar los problemas que vamos a tener día a día con nuestros clientes o con el negocio, porque lo vamos a tener. Entonces, cuando somos emprendedores, tenemos que rodearnos de gente que nos ayude, que sea gente que sea positiva, que nos diga que nos van a ir bien las cosas. Porque cuando trabajamos en una empresa, pues a veces nos ponemos un poco tóxicos y nos quejamos de la empresa y estamos con nuestros amigos rajando, ¿no? De la empresa, hablando mal. Sí, porque mi jefe es un explotador, no, que la empresa no sabe hacerlo bien. Si yo fuera el jefe lo haría de esta forma. Y nos rodeamos de gente negativa, ¿no? Y normalmente los viernes cuando nos íbamos a tomar una cerveza y conversar, nos quejábamos de nuestra empresa, ¿no? Y quejábamos que, oye, las cosas no están bien porque él no sabe hacer y siempre era la culpa de alguien más, ¿no? No era nuestra culpa. Pero cuando somos emprendedores, ya no podemos hacer eso porque ya no nos podemos quejar de la empresa, porque la empresa somos nosotros, el jefe somos nosotros. O sea, si la empresa nos va mal, si algo va mal en la empresa, no tengo a quién echarle la culpa. O sea, el culpable somos nosotros si algo va mal en la empresa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar con nuestros amigos? Vamos a decir, uy, sí, la empresa donde estoy, que es mi empresa, va todo mal porque yo soy el jefe y lo hago mal. No, tenemos que rodearnos de gente emprendedora. Si puedes conseguir rodearte de amigos, de entrar a cámaras de comercio, a grupos de networking, donde hayan otros emprendedores como tú, eso te va a ayudar un montón porque te vas a sentir acompañado y vas a hablar con personas que tienen la misma mentalidad que tú y que están afrontando los mismos problemas. Y eso te va a ayudar a estar más motivado. Entonces es muy importante, como emprendedor, es importante de quién te rodeas. Trata de rodearte de personas que confíen en ti. Trata de rodearte en personas que son positivas. Si tienes amigos que no son positivos, pídeles por favor que sean positivos contigo. Porque necesitas ese soporte, necesitas esa ayuda. Busca grupos de networking, busca cámaras de comercio, donde puedas estar rodeado de personas que piensan igual que tú y que quieren conseguir lo mismo que tú y que van
te van a entender. Porque a veces las personas no te van a entender. No te van a entender si un feriado se quieren ir de viaje y tú no lo puedes hacer porque tienes que trabajar, tienes que atender a tus clientes, tal vez estás atrasado en los proyectos. Las personas, o cuando nosotros trabajamos en una empresa, yo recuerdo, venía Navidad, Año Nuevo, y como son días festivos o feriados no laborables, o son días donde no hay mucho negocio, pues en la empresa donde yo trabajaba prácticamente Navidad y Año Nuevo esas semanas ya no se hacía nada, porque ya estábamos pensando en el intercambio de regalos, en la fiesta de fin de año, en el brindis, etcétera. Ya no se trabajaba, pero cuando eres emprendedor estás trabajando desde el último día para ver que todo funcione bien y que cierres bien el año. Entonces hay que cambiar un poco la mentalidad y hay que cambiar o pedirle a las personas que nos rodean que cambien la mentalidad con nosotros y nos ayuden a crecer, nos ayuden a mantenernos enfocados y que cambiemos, ¿no? Que nos ayuden a estar positivos para poder seguir creciendo. Y también es muy importante que además de rodearte de personas que nos ayuden, personas que están pasando por lo mismo que nosotros, también suscríbete a este canal donde voy a subir este podcast que todavía no sé cómo se va a llamar. Tal vez se llame El Camino del Emprendedor, Acompañándonos, no lo sé. Pero la idea es esta, que a través de este podcast nos podamos acompañar. Tú que estás desde tu casa, tratando de emprender, pensando en los problemas, en la gestión, en las ventas que no alcanzaste, en los problemas que tienes con tu equipo, que nos podamos acompañar en este podcast, que va a ser un formato un poco más largo, y donde podemos conversar acerca de problemas que tenemos como emprendedores, cómo los podemos solucionar, y que escuchando nuestras experiencias pues nos podamos motivar a seguir adelante. Espero que te haya gustado mucho este podcast, este nuevo formato, y por favor no te olvides de suscribirte a mi canal y compartir esta información o este programa con otras personas que también quieran emprender o puedan necesitar estar acompañados en este camino del emprendedor. Gracias y nos vemos en el siguiente podcast.